pesa, esas cargas pesan y nos mantienen lentos, que no podemos movernos rápidamente. El apóstol Pablo está apelando a nuestro sentido de urgencia, por eso es que él dice, despojémonos. Hay que deshacerse de todo esto. Dice, de todo peso, y aclara en la siguiente frase, y del pecado que nos asedia. Ahora yo pregunto, ¿qué es el pecado? Alejarse de Dios, ¿está válido? Transgresión de la ley es la definición bíblica que nos dice que es el pecado, la transgresión de la ley. ¿Y qué es la ley? La ley refleja el carácter de Dios, sí. Pero ¿qué es en sí la ley? Si es el carácter de Dios, ¿qué nos dice la Biblia que Dios es? Amor. Amor. Por ende, la ley es amor. ¿Estamos claros? Entonces, el transgredir la ley es no estar o no tener amor. Cuando a Cristo le preguntaron en qué se basan los mandamientos, Él dijo se basa en dos grandes mandamientos. El primero, amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu ser y todo lo que eres, ¿right? Tus fuerzas. ¿Cuál es? Amarás. Está invocando al amor, amor hacia Dios. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esa última parte. Amar al prójimo requiere que yo me ame a mí mismo. Porque si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar al prójimo? No voy a tener la capacidad de hacerlo. Si yo no me cuido con la temperancia, con los remedios naturales, con la palabra que el Señor nos ha dado de sabiduría, no voy a tener la capacidad de hacer o de demostrar ese amor por nadie, porque voy a estar enfermo, voy a estar decaído, voy a estar mal geniado, voy a estar amargado. Y el Señor nos está diciendo a través de Pablo, en esta escritura, que hemos de apartar, despojar todo eso, porque lo considera como un peso. Y ese es el pecado que nos asedia. Cuando una persona es asediada, ¿qué significa ser asediado? Acorralado, rodeado, atacado. Ajá. Entonces el pecado está todo alrededor nuestro. El pecado es algo que se ve, es algo que se siente, es algo que se huele. El pecado es algo que se saborea o que se toca. No. Podríamos decir que cuando pasamos en la carretera y hay un animal muerto que ya tiene varios días, hiede, la muerte es el resultado del pecado. Entonces estamos sintiendo algo que indirectamente nos recuerda o nos lleva a pensar en eso. Pero no es el pecado. Ese mal olor, esa hediondez, no es pecado en sí. Es simplemente nuestro olfato detectando algo que no está correcto. Pero lo que llevó a ese animal a morir, tal vez sí. Entonces, el pecado en realidad es algo que vive en medio nuestro, pero que no podemos prácticamente ver, ni palpar, ni tocar, ni puro penal. Quiere decir, si vamos más adentro, el pecado solamente se manifiesta en los seres humanos, en nuestras acciones. Porque ese animal que quedó muerto se lo llevó un carro.
Tal vez el que estaba manejando no tenía la intención de matarlo, un accidente, pero son acciones, o sea, circunstancias que suceden a raíz de algo que nosotros hacemos. Nosotros vivimos, respiramos, nos movemos. Y cada acción que tomamos en esta vida tiene una reacción alrededor nuestro. Influenciamos en cada momento, en cada palabra, en cada pensamiento que se manifiesta en palabra y después en acción, alrededor nuestro. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Y el Señor nos está diciendo aquí que debemos de dejar o despojarnos de ese pecado que nos asedia. Ahora, les pregunto yo, ¿será que podemos vivir sin pecar? Es una pregunta. Porque si la palabra de Dios nos dice que debemos de despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia, ¿qué nos está queriendo decir? Bueno, tenemos ejemplo de Enoch, que se lo llevó vivo. Amén. Pecaba Elías. Amén. Gracias, hermano. Porque si este versículo anteriormente nos está apuntando al versículo anterior, está diciendo que por la fe, estos testigos, ¿qué hicieron? Vivieron vidas justas. Y aquí viene lo importante. ¿Será que Noé, porque fueron los ejemplos que nos dan en el capítulo anterior, era justo? ¿Fue o era Noé justo? Tenemos un pequeño problema. Hermana, no hay reloj. Se le fue la luz. Por eso lo quitamos para que usted no vea el reloj. Se le fue la luz. No, mi esposa no me va a dejar. Se le fue la luz. Tengo Ahí aquí está. las 11:30. 11:30. Por eso lo quitamos, manito. Ok. Vamos a el libro de Génesis, el capítulo 7. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme. Hermanita, usted está muy lejos. Sí, por favor, acérquenos. Hermanita Teresita. El capítulo 7 de Génesis nos dice lo siguiente. Gracias. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé. ¿Quién está hablando? Dios, Jehová. ¿Con quién? Con Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Y a quién le está diciendo eso? A Noé. ¿Qué es lo que le dice Dios a Noé? Que él, Dios mismo, ha visto que Noé es justo delante de Dios, delante de él, en esta generación. ¿Qué significa ser justo? Obediente puede ser, ¿sí? Ajá, obediente. ¿Qué más? Esto es un estudio bíblico, no es un sermón. Honesto. Participación. Honesto, recto, honrado. ¿Qué más? ¿Qué otros atributos podemos dar a la palabra justo? Una persona seria. ¿Seria? ¿Ok? ¿Qué les parece? Correcta. Correcta, ¿ok? Cuando alguien está, sí, todo eso equivale. Una persona que no está en deuda. Piensen en eso. Perfecto. Una persona, perfecto, no le debe nada a nadie, no está en deuda. Íntegro. Les pregunto yo, ¿qué deuda tenía Noé en este momento en que Dios le dice a él que él le ha visto justo? ¿Qué deuda tenía? Porque para Dios decirle a Noé, yo te veo sin deuda, tiene que ver alguna deuda. ¿O por qué entonces Dios va a decir que él le ve justo? Quiere decir que hay otros que no son justos, que están en deuda. Aquí dice el hermanito, yo estuve levantando la mano para responder, no me dio. ¿Quién?
Hermanito Huber aquí me está mirando. Ah, no, no lo vi, hermanito Huber. Y el hermanito Huber lo estaba pensando y orando por usted y voy a pasar a visitarle pronto. Bueno, no está hoy, me dice que está en Tampa. Ah, será otra ocasión entonces. Sí. ¿Cuál es la pregunta, hermanito Huber? O el comentario. Se lo manda la hermana. Sí. Y los que quieran preguntar también. También díganme pueden que- hacerlo. La hermana Jenny nos va a traer sus comentarios y sus preguntas. Ujú. La persona que estaba en deuda, en este caso a Noé, ¿qué deuda tenía? Ninguna. Ninguna. Ok. Bueno, No. Venga, vamos. Génesis, mismo libro, ujú. capítulo 2. Versículos 16 y 17. Anoten estos versículos. Versículo qué? 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Esto debemos de saberlo de memoria. Porque si no entendemos esto, ¿en qué nos vale el sacrificio de Cristo? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, el día que comieres de él, de cierto morirás. Noé no estaba ahí No. cuando Dios le dijo eso a Adán y a Eva, Ujú. pero Noé es que Descendiente. descendiente de Adán y Eva después de que ellos pecaron. Adán y Eva tenían una deuda. Sí. Porque el día en que ellos comieron, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, no es 15, vamos a ir a el 21. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. En el primer versículo lo que leímos, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Murió Adán y Eva el día en que comieron del árbol del fruto del bien y del mal? No. No. ¿Por qué no? Porque Dios hizo túnicas de pieles para cubrirlos. ¿Qué tiene que ver eso? Quiere decir que un animal murió Ujú. para cubrir su desnudez. Un animal tuvo que dar su vida para que ellos no murieran. Ese animal fue el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, como nos dice Apocalipsis, y simboliza a Cristo Jesús, que habría de venir para morir en favor de la raza humana. Si no entendemos esta deuda, ¿cómo podemos entender la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que venir Jesús a morir? ¿Qué propósito tenía eso? ¿Qué fin tenía eso? Noé, tanto como todos los descendientes de Adán, estaban en deuda. Digo estaban porque ya Cristo vino. Amén. Ya pagó la deuda. Pero en el tiempo entre Adán y Eva pecar y Cristo venir, que fueron 4000 años exactos, hasta el mismo día, porque Dios es un Dios justo, recto, veraz. Él no juega con palabras, ni usa palabras con las que juega. Él siempre dice lo que quiere decir, y lo que dice significa lo que Él quiere decir. Entonces, Noé estaba en deuda. ¿Cómo pagó Adán y Eva esa deuda? Según lo que estudiamos aquí, El sacrificio. el sacrificio del cordero. Génesis 4, conoció a Adán su mujer y tuvieron hijos, vino Abel, Caín y Abel. Versículo 3, y aconteció andado el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra a la ofrenda de Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué se ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serías enaltecido?
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te debes de enseñorear de él. ¿Qué estamos leyendo aquí? Tuvieron que hacer sacrificio los hijos de Adán y Eva. Quiere decir que sus padres le habían enseñado que para acercarse a Dios tenían que traer sacrificio. ¿Creen ustedes que Noé sabía eso? Noé es el hijo, cuando vemos la descendencia de Adán, se nos dice que Noé fue el hijo de Lamec. Y Lamec fue el hijo de ¿quién? Matusalén. Y Matusalén fue hijo de ¿quién? Enoc. Ahora, Enoc fue el séptimo descendiente desde Adán, a través de la simiente de Set, no de Caín, porque Abel había muerto, entonces Abel no cuenta. Caín siguió viviendo y sus descendientes siguieron creciendo, y eso fue lo que llenó la tierra en ese tiempo. Pero a través de Set, Dios sacó la simiente de la mujer para que continuara, para que hubiera una continuación de la promesa que se le había dado. Cuando en Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre él y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás entendió el mensaje y por eso inició su batalla para corromper la simiente de la mujer. El primogénito de la mujer era Caín. Y Satanás y todos esperaban que esa iba a ser la simiente que iba a destruir la cabeza de la serpiente. ¿Y Satanás qué hizo? Lo corrompió. De tal manera que lo ensañó contra su hermano. Pero no fue algo de la noche a la mañana. Fue poco a poco. ¿Y comenzó con qué? La adoración. ¿Qué había pedido Dios? Dándoles el ejemplo. Porque Él fue el que vistió a Adán y Eva. No fue Adán y Eva que se vistieron ellos mismos. Cuando Adán y Eva se visten, ellos se visten de hojas de ¿qué? De higuera, que eran insuficientes para cubrirlos. Dios mismo los viste con túnicas de pieles de un animal que fue sacrificado, dándoles el ejemplo de lo que había de ser. Y es interesante porque a raíz, si leemos los versículos en capítulo 3, cuando Adán y Eva recién desobedecen, ¿qué es lo primero que ellos sienten? Vergüenza, desnudez, miedo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los cubre para que no se viera la vergüenza de su desnudez. La piel vino del animal que murió, semejante a cómo el sacrificio de Cristo nos cubre a nosotros, porque su justicia viene a ser nuestra, cuando creemos en Él por la fe. Pero estamos viendo que esto es esencial, necesario. No podemos evitar entender esto. Si no lo entendemos, pidámosle al Señor que nos dé claridad de mente y sabiduría para entender su plan de salvación, su voluntad. Volvamos nuevamente a Hebreos 12. Y continúa. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La hermanita Jenny nos preguntó acerca de cuál es esa carrera, contra quién estamos corriendo o compitiendo, porque él usa este ejemplo con estas palabras: la carrera que tenemos por delante. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿contra quién estamos compitiendo? ¿Será que estamos compitiendo contra el enemigo? Contra el tiempo. Siempre es contra el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. Oh, ese es muy buen punto. No sabemos cuándo vamos a morir. Porque solo Dios tiene el control
El ser humano. Dios tiene el control absoluto del tiempo. Y Dios tiene, a pesar de que tiene el control del tiempo, Dios tiene un patrón del tiempo. Sí. O sea, a su tiempo de él, no nuestro. ¿Cuál es la única cosa, y lo podemos llamar cosa, o lo único, vamos a decir, qué es lo único que permanece desde la creación del mundo? El planeta Tierra. El planeta Tierra, El libre albedrío. libre albedrío, que todavía lo tenemos, ¿ok? El ser humano. El ser humano, ¿ok? ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando comienza la creación de este planeta? El séptimo día. No, el séptimo día es el séptimo día. Pero para que haya séptimo día tiene que haber día 6, día 5, día 4, día 3, día 2, día 1. ¿Qué es lo que Dios hace en el día primero? El separar la luz de las tinieblas. Y de esa manera, ¿qué hace? Separar el día y la noche, o sea, crea el día. El tiempo, establece el tiempo. Exactamente. Comienza el tiempo. Uh-huh. Dios comienza la creación con el tiempo. Es un cronómetro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esa será la pregunta, no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Cuánto tiempo tenemos? No sabemos. Hay un salmo que dice, ayúdanos a contar nuestros días para que obtengamos sabiduría. ¿Por qué al contar nuestros días podemos obtener sabiduría? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo podemos obtener sabiduría de contar nuestros días? Dice que Dios estableció la tierra y la creó y la fundó con sabiduría. ¿Cómo fue que Dios creó la tierra? Dijo, hágase la tierra y se hizo la tierra. ¿Sí? No. O sea, Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, que yo no pierdo tiempo con opiniones. Vamos a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Génesis capítulo 1. Ajá. Génesis capítulo 1. En el principio, versículo 1. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. O sea que la tierra estaba. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es algo que está existente. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Muchas personas dicen, Dios creó la luz en el primer día. No. El universo ya existía antes de que la tierra fue creada. Es más, la roca que conocemos como el planeta Tierra ya existía. Estaba. Acabamos de leerlo. Sí. Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, o el día primero. Y el patrón que vamos a identificar continúa. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y a la tarde y la mañana fue el día segundo. Ven la repetición del patrón. Día primero, tarde y mañana. Tarde y mañana, día segundo. Y llamó Dios a la expansión cielos, fue a la tarde, la mañana, día segundo. 9. Dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en su lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que se dé semilla, árbol de fruto según su género, que de su semilla esté sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana
el día tercero. Sí, aquí la manito de Hubert dice, ordena con su espíritu. O sea que al principio, cuando la tierra ya estaba creada, en la Biblia no tiene, cuando creó la tierra, el planeta Tierra. Dice él, ordena con su espíritu, porque estaba desordenada. Amén. Entonces dice él, la está ordenando. Correcto. Es lo que comenta. Es así. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar la día de la noche, sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease el día, y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo Dios también las estrellas, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. ¿Se dan cuenta del patrón? Continuemos. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y en la tierra expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y aquí paramos. Ajá, o sea, lo que había ordenó, y de lo que ordenó creó. Amén. ¿Cierto? Correcto. Y entonces, vamos a saltar hasta el versículo 31, porque si nos centramos en esos versículos anteriores, que es la creación del hombre, vamos por otro lado, y no me quiero detener porque tenemos carrera contra el tiempo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. O sea que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que nos dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Acordarte has del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. El mandamiento nos envía a recordar que nosotros no lo hicimos a nosotros mismos. No salimos de un accidente. No fue un meteorito y comenzó a abrir y a salir el pez y comenzó. Eso no funcionó así. Vinimos de un creador que nos diseñó y nos hizo específicamente. Ahora sí vamos al versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos, plural. No voy a hacer, hagamos. Y lo interesante notar es que hasta este momento Dios dijo, sea, hagan, salgan, se crean. Pero aquí Él está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Los seres humanos somos hechos a semejanza e imagen de Dios. Pablo dice en otro versículo, en el Nuevo Testamento, ¿os sabéis o os miráis que vosotros sois dioses? En el sentido que nosotros tenemos la capacidad de libre albedrío, de decidir, racionar y tomar y hacer juicio. Esos son atributos de Dios. Los animales no tienen eso. ¿Ven la diferencia? Los animales dijo, salga y produzca la tierra, y los animales salieron. Pero el ser humano, Él lo formó, lo hizo diferente. Y la historia de esa creación del ser humano está en el capítulo 2. Antes de los versículos que leímos, donde Él le da el mandato de que no tome del árbol del bien y el mal. ¿Cuántos árboles habían en el huerto de Edén? 2. En el centro del huerto de Edén. 2. Sí. Ajá. ¿Cuáles eran? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y ¿Y del por mal. qué nadie habla del árbol de la vida?
Adán y Eva debían de haber muerto ese día. No murieron. Murió un corderito en su lugar. Se le quitó la vida a un animal que no tenía nada que ver con lo que ellos habían hecho. Pero para dar ejemplo de que alguien iba a venir que no tenía nada que ver con lo que nosotros, seres humanos, habíamos hecho, e iba a morir en nuestro favor, Cristo Jesús. Pero también ocurrió algo ese día. Si vuelven a leer Génesis 3, vamos a leer de la palabra de Dios en el capítulo 22. Comenzando el versículo, Génesis capítulo 3, versículo 22. Dios el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que Dios reconoce, miren lo que acaba de decir, Dios mismo está hablando, ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Que fue lo que la serpiente le dijo a la mujer: vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ella fue engañada. Ella pensaba que ella iba a ser como Dios en poder o en la forma de subsistir sin tener que depender de un árbol. Porque mientras Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida, podían vivir eternamente. Pero en el momento en que ellos pierden ese acceso, y el versículo 3 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue formado, y echó fuera al hombre y lo puso en el oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, no nos permitió volver a tomar del árbol de la vida, por lo mismo que dice: porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en pecado. Esa es la diferencia. El ser humano, la raza humana, perdió el acceso al árbol de la vida. Pero tenemos buenas noticias. ¿Qué nos dice al final de la historia referente al árbol de la vida? Eso lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 2. Nos habla acerca de la ciudad, de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo al final de todo. Y dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que nuevamente vamos a tener acceso al árbol de la vida, y eso es lo que nos va a dar vida eterna. Amén. El acceso al árbol de la vida es lo que nos da vida eterna. Porque el ser humano no fue creado omnipotente, ni tampoco omnisapiente. Solamente Dios es ambas cosas. Y tampoco omnipresente. Estamos en un solo lugar. Pero a pesar de que Dios nos creó para ser su compañero, para pasar tiempo con nosotros, para tener calidad de relación con nosotros, porque todo lo que Él ha hecho, si se ponen a estudiar lo que leímos rápidamente en la creación, cómo Dios va poniendo sistemas que apoyan a otro sistema, que apoya a otro sistema, que apoya a otro sistema, hasta que el último somos nosotros. Y nosotros se nos da el mandato de manejar, de ser administrador, de ser mayordomo de todo esto que se nos dio. Nosotros no lo hicimos. Nosotros no creamos este planeta, ni los animales, ni todo lo que hay. Y todo el medio ambiente funciona en una armonía perfecta. Hoy en día, si nosotros matamos las abejas, se acaba el mundo. ¿Sabían ustedes eso? Un insecto tan insignificante. ¿Por qué? Porque dejan de polinar, dejan de crecer las plantas. Es un ciclo constante. Es todo lo que creó Dios perfecto para que pudiera subsistir El ecosistema. Pero nosotros, como tenemos libre albedrío y tomamos decisiones, yo creo que esto es mejor. En nuestra ignorancia dañamos la naturaleza. ¿Quién está dañando el medio ambiente hoy en día? El ser humano. Porque creemos que hay cosas mejor que nos ayudan, que son más avanzadas, etc. Y sí, puede que se lo sea, pero nos está costando algo mucho más
que va a ser la perdurancia. Pero obviamente sabemos que Dios va a intervenir antes de que todo esto sea acabado. Volvamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Entonces dice, dejémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? ¿Estamos seguros? Sí, ¿Qué tan seguros estamos? porque el Padre lo anunció como 3 veces cuando lo bautizó. Porque la Biblia Claro, lo lo dice. dice como 3 veces. Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando se bautizó y cuando dijo, este es mi hijo amado, lo voy a buscar. Y también cuando estaba entrando a Jerusalén, En su bautizo. montado en el burrito, también ahí lo anunció. Eso lo leí en Betel. A ver, Ok. buscarlo aquí. Lo leo. Muy bien, todo está correcto, pero quiero ir antes. Vamos al libro de Mateo. Ok. ¿Qué dice la palabra de Dios? Capítulo 1, La versículo genealogía. 20. Vamos a comenzar del 19. Sí, porque ahí está la genealogía de él. Comencemos del 18. Mateo 1, 18 al 22. 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes de que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En Dios. Entonces, ¿quién concibió a Cristo, a Jesús, en el vientre de María? Dios. Continuemos, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Entonces, ¿quién es el padre de Jesús? No fue Josué, no fue José, Fue Dios. Dios mismo. Pero Jesús tiene una calidad. ¿Quién fue la madre de Jesús? María. María. Ella sí fue María. ¿Y María es qué? Una humana. Un ser humano. Ser humano. Entonces tenemos aquí una unión de Dios, un ser humano, y Jesús es el fruto. Ujú. Aquí ¿Y le- por qué se le da el nombre Jesús? Versículo 21. 21. Tenemos que entender estas cosas, porque si no entendemos, ¿cómo vamos a creer? Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. ¿Qué estamos hablando ahorita? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que dejemos, que nos despojemos del peso del pecado. ¿Y qué nos dice Jesús? El mismo nombre significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo De sus pecados. en sus pecados, No, de sus pecados. Entonces, si Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados, quiere decir que los va a separar o a apartar de su pecado, a su pueblo. Entonces, sí, el mandato o lo que Dios, la voluntad de Dios es que vivamos sin pecar. Volvamos otra vez a Hebreos. le leo lo que dice Manito. Hay más versículos. Sí, Hay le muchos leo más lo que versículos. el Manito Huber comenta aquí. Sí, con- Dice, el árbol de la vida es lo que vamos a ver al Está final. atrasado. Sí, sí, porque me lo mandó atrasado. El árbol de la vida es lo que vamos a ver al final, que es la salvación para el pueblo de Dios y para cumplirse la promesa de vivir eternamente por medio de Jesús, quien es el único que salva. Y menciona a Juan 3:16.
Muy bien. Entonces, por eso el versículo 2 de Hebreos 12 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvación. Salvación, Salvador. ¿Y por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, que es lo que nos acaba de decir el versículo anterior, que hemos de despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia. Y la única forma que podemos despojarnos de eso peso del pecado es puestos los ojos en Jesús. El autor, Y consumador. entendamos bien eso. ¿Qué es un autor? Que crea. Que crea, que origina, no copia, origina. El autor y consumador. ¿Qué es consumador? Que termina. Que termina. Empieza. Él lo empieza Y y lo termina. Ujú. Porque dice Pablo, aquel que ha comenzado esta obra en vosotros es fiel para terminarla. Ujú. Esa obra es la obra del Espíritu Santo que nos llama a nuestros corazones y nosotros decidimos arrepentirnos, apartarnos del mal, dejar lo que es malo, ahora que sabemos lo que es bueno. Ujú. Es una decisión que tenemos que tomar constantemente. Pablo decía o escribió que él moría diariamente. ¿Qué significa morir diariamente? Al yo. Morir al yo, ¿ok? ¿Cómo morimos al yo? Para ser prácticos y pragmáticos. Cambiando todos nuestros hábitos pecaminosos. ¿Puedo yo cambiar mis hábitos pecaminosos? Fueron Jesús. ¿Puedo yo cambiar el color de mi piel, No. como el etíope? ¿O el leopardo puede cambiar sus manchas? Los hábitos que nos iban a pecar. Volvamos otra vez a eso, antes de entrar allá. Ujú. ¿Qué es lo que determina el color del etíope? ¿Cómo? ¿Qué determina el color del etíope? Su herencia, sus raíces, su padre, su familia, sus genes. Genética. Sus genes. Ujú. Es algo físico. Ujú. Porque la genética es la que determina qué tan largo mi cabello, qué tipo de cabello tengo, qué color de ojos tengo, qué tan alto soy, o qué tan delgado, etc. El color de la piel también está. Y ese es el ejemplo que nos da Isaías. ¿Puede el etíope cambiar su color? No. Así tampoco vosotros podéis dejar de pecar. Ujú. Es imposible, ya lo hemos estudiado. Pero entonces, ¿por qué aquí Pablo nos dice que hemos de despojarnos de él? Que sí podemos. ¿Cuál es la diferencia? Estando en Cristo. Estando en Cristo. Ujú. Me explica un poquito más al respecto. Solo Cristo puede ayudarnos a través de su Santo Espíritu, ¿no? Porque Él es el ayudador que nos dejó para convencernos de pecado, para acercarnos a Jesús, que nos da el poder para dejar los hábitos pecaminosos que nos apartan de Dios. Ya. Por ejemplo, una persona que es alcohólica no puede dejar por sus propios esfuerzos dejar de beber alcohol, pero si se aferra a Jesús y el corazón sincero, Jesús lo ve que quiere dejar de pecar de ese vicio, el Espíritu Santo le da la fuerza, el Espíritu Santo, primero que nada lo convence de que está mal lo que está haciendo. En segundo lugar, si se aferra a Él, el Señor le va a dar la fuerza humana, que es lo que nosotros necesitamos a través del Señor, por medio del Espíritu Santo, para dejar el vicio o cualquier otra cosa que nos aparte. Porque solos como seres humanos no podemos. Ok, más o menos. ¿Ok? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, 3. Otro de esos versículos que debemos de anotar y tener de memoria. Juan 3, 3. Y a eso se le llama nuevo nacimiento. No necesariamente. ¿Lo ves? Sí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está respondiendo a Nicodemo, porque Nicodemo ha venido de él acerca de él, hacer unas inquietudes que tenía de noche. Y Jesús le responde a Nicodemo diciendo que a menos de que alguien no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Estas palabras no son palabras en juego. Jesús está haciendo bien claro. Lo que pasa es que Nicodemo desafortunadamente no entiende y por eso le contesta, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? No, imposible. Versículo 5, respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, o sea, esto está confirmado. No hay de otra manera. No, de cierto, dos testigos, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ni siquiera verlo, no puede entenderlo, no puede comprenderlo, es locura, que es lo que habla Pablo después, que es la locura del Evangelio, porque no lo entiende. El mundo está enfocado en lo que está haciendo, en sus vidas. No saben que tienen la necesidad, y para ellos esto es locura. Para comprobarles eso, tenemos aquí 9 personas, 10 y 11, en un salón que pueden caber fácilmente 50. 9 personas. Es locura. Así es. Mire lo que dice Jesús. El que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua? El bautismo. Ok. ¿Quién decide bautizarse? Uno, el ser humano. Yo. Por la Yo libre digo, de- quiero bautizarme. Escucho lo que dice Jesús en su palabra. Quiero aceptar el sacrificio de Cristo. Tomo la decisión de bautizarme. Es como quien dice, me gustas tanto que quiero casarme contigo. Es una decisión humana. Para el matrimonio se necesitan 2 personas. Porque uno no puede estar casado solo. Cuando se exchange, Se cambian los... se intercambian los votos matrimoniales. Uno dice acepto y el otro dice acepto. Solamente cuando los dos dicen acepto, entonces tenemos un matrimonio, ¿verdad? El bautismo es como nosotros le decimos a Dios, te acepto. Y se demuestra físicamente en entrar en las aguas bautismales, ser sepultado simbólicamente y salir nuevamente de él, como una nueva criatura. En ese momento, en ese lapso, simbólicamente, estamos siendo engendrados, naciendo de nuevo, físicamente por el agua. Por eso dice, a menos de que no naciere de agua. Eso es lo que se llama nacer de agua. Porque al caer bajo el agua, muriste. Y al salir del agua, naciste. ¿Ya? Ok. Pero no termina ahí. Y aquí está el problema. Y por eso te digo, no necesariamente. Porque una cosa es tener lo que idealísticamente sería así, eso es bueno, sé que es bueno, no puedo hacerlo. Yo sé que es bueno. Se me olvida. En el momento de la tentación, caigo. O sin darme cuenta, fracaso, y después me doy cuenta, las personas que viven en el mundo constantemente están pecando y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu no lo tiene. El Espíritu es lo único que nos dice a nosotros, esto está mal, debes arrepentirte. De otra forma, no. Entonces, la otra parte que nos dice aquí, naciere del agua y del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? ¿Quién elige el nacimiento del Espíritu? Si el nacimiento del agua lo elegimos nosotros, y en un matrimonio se necesitan 2 personas para estar en armonía en el contrato, ¿quién elige el nacimiento del Espíritu? ¿Quién? No, porque no está en nosotros. Nosotros hacemos el primer paso, que es el bautismo, entrar al agua y aceptar a Jesucristo. Pero el Espíritu, ¿quién elige el bautismo del Espíritu? Dios. Jesús. ¿Están seguros? Es que estamos jugando. ¿Quién elige el bautismo del Espíritu? No me abra los ojos, por favor. El Espíritu elige el bautismo del Espíritu. El Espíritu es una persona con sentimientos, con tener y poder de decisión. Es la tercera persona de la deidad.
Jesús está intercediendo por nosotros, está en el cielo, por eso no está aquí. Jesús nos dijo que Él debía irse y que era menester que se fuera, porque si no se fuera, no podíamos recibir el Espíritu Santo. Era mejor para nosotros, porque Jesús ahora estaba atado a un solo cuerpo, un cuerpo humano, podía estar en un solo lugar a la vez. Mas el Espíritu puede estar en todas partes, porque todavía tiene la omnipresencia, esa capacidad de Dios de estar en todas partes. Correcto. El Espíritu es Dios. El Espíritu de Dios, por eso dije que estábamos jugando palabras, pero esto no es de que si estoy bien o estoy mal. Yo quiero que aclaremos y entendamos bien, porque si no entendemos, ¿en qué creemos? Es que la mente humana no puede comprender tres en uno, ¿no? Pero La Biblia nos aclara y bien claro, sabemos que Jesús pues ya no está con nosotros. pregunta, ¿quién me hizo a mí? Los tres. ¿Tiene entonces aquel que me hizo a mí la capacidad de darme a entender quién es Él? Porque somos su creación. Obvio. Cuando Jesús nació, ¿cómo nació? Nos vamos a quedar aquí un Como un rato, pero hombre. esto es importante. Como un hombre. Como un hombre. ¿Qué quiere decir eso? Estaba en el vientre de su madre 9 meses. Nació y pasó por el canal y salió como un ser humano llorando, respirando. Le cortaron el cordón umbilical. Cuando comía, Tenía necesidades físicas. Jesús iba al baño. Tenía que aprender a ir al baño. Y a medida que crecía, como dice la Biblia, que crecía En en todo, sabiduría, en conocimiento. entonces tuvo que aprender a ir al baño. No pensamos en eso. Tuvo que aprender a caminar. Tuvo que aprender a hablar. Tuvo que aprender a leer y a pensar. A tomar decisiones, a dar juicio. Les voy a leer este pasaje de El deseado de todas las gentes. Está en inglés. Vamos a ver. Tengo aquí en español si no me equivoco. Deseado de toda la gente. Vamos a ver si lo encuentro. Donde nos dice cómo creció Jesús como ser humano y cómo fue que Él entendió su propósito y su misión. Porque Jesús no nació sabiéndolo todo. Porque Dios lo sabe todo, ¿cierto? Y si Jesús es Dios, debería saberlo todo. No nació sabiéndolo todo. Nació como un ser humano, como uno de nosotros. Pasó por todo lo que nosotros pasamos y aún más. Pero este pasaje es tan poderoso que nos pone a pensar, y quiero dejarlo con ustedes, si lo encuentro. Se encuentra en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 7. Y aquí no está. ¿Cómo se titula? Aquí está, ya lo encontré. Deseado de todas las gentes, capítulo 7, la niñez de Cristo. Okay. Y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos dice lo siguiente. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas, o sea que ya es un niño, ya pasó de la edad de bebé, toddler, y ahora es un niño. Ya puede racionar, puede pensar, puede interrogar, dialogar, etc. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Las mismas palabras que él le dio a Moisés para el pueblo de Israel, su madre ahora les enseña a él. Piensen en eso por un momento. Tenemos 30 segundos. Piensen en eso. ¿Qué significa?
Su madre le enseñó de los profetas y de la ley. Como dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a eso, no les ha amanecido. La ley y el testimonio son la única raíz o fundamento de la verdad, porque es la voluntad y la palabra de Dios. ¿Qué significa la ley y el testimonio? ¿En qué versículo? No estamos en ningún versículo. ¿Qué significa la ley y el testimonio? Pero en este caso, donde dice, si no hablaren conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. ¿El carácter? La ley y el testimonio. ¿En qué sentido? La ley, ¿qué es la ley? El amor de esta Dios. mañana. La ley, el amor de Dios. Los 10 mandamientos. Ok. ¿Y qué es el testimonio? Porque La en una vida parte de lo Cristo. dice la ley y los profetas o la ley y el testimonio, lo mismo. En la vida de Jesús. La palabra de Jesús Dios. fue profeta en ese sentido, sí, pero también lo fue Isaías, o Jeremías, o Elías. ¿El acto? Bueno, la vida de él que los profetas escribieron, la palabra de Dios. Ok. Entonces, a la ley y al testimonio, la ley y los profetas. La ley es el fundamento. Y la ley que está hablando aquí se va más allá de los 10 mandamientos. La raíz, o sea, el core, el centro, son los 10 mandamientos. Pero va más allá. La ley son los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esa es la ley. Los profetas son los escritos de los profetas, o el testimonio son los escritos de los profetas. El espíritu de profecía, ¿qué es? Las profecías acerca de la vida de Jesús. Es diferente el espíritu de profecía o lo que la hermana Juárez escribió a lo que escribió Isaías, por ejemplo. No. Es lo mismo, porque es la misma fuente, el mismo. Es un ser humano escribiendo por inspiración lo que Dios le dice. El punto es este. La ley y los profetas es la verdad y la única razón. ¿Y dónde se encuentra la ley y los profetas? La palabra de Dios. En la Biblia. En la Biblia. La palabra de Dios. Entonces, cuando dice que Jesús oyó las propias palabras que le había hablado a Moisés, ¿qué fue lo que la madre le estaba enseñando a él? La Biblia, pero no era lo que la Biblia que nosotros tenemos, sino los pergaminos, ¿no? Que vienen siendo lo mismo. Es la misma Biblia. Ajá. La misma Biblia. Sí. No ha cambiado. La única diferencia con nosotros es que nosotros la leemos en nuestro idioma. Exacto. Quiere decir que ha sido traducida del original. Y el original, la Biblia se escribió en hebreo, Creo y en arameo. arameo, el Antiguo Testamento, solamente unos capítulos existen en arameo, que son en Daniel, y el Nuevo Testamento en griego. Pero es la palabra de Dios. Correcto. La palabra de Dios, los dos. La palabra de Dios es lo que Jesús aprendió de su madre. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar al entender esto? Él escuchó su propia voz. Entonces. ¿Qué le dio a Jesús el conocimiento y la sabiduría de las cosas celestiales como leímos? La palabra de Dios. Exacto. Piensen en esta forma. Dios depositó su carácter, su mente en la palabra de Dios. Su propósito. Y cuando Jesús viene como ser humano, recibe esa mente. Haya pues en vosotros esta mente como la hubo en Cristo. Es lo que nos llama Pablo. Pablo nos llama a nosotros a tener la mente de Cristo. ¿Dónde está? En la En la palabra de Dios. Muy bien. Volvemos otra vez. Nacer del agua es la decisión que nosotros tomamos. Nacer del Espíritu es la decisión que el Espíritu toma. El Espíritu decide sobre quién se va a poseer. Ejemplo, miren esto, para que lo vean. En el capítulo 3 de Lucas, vemos el ejemplo de Cristo, donde Cristo es bautizado. Y es el versículo 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
Y aquí está hablando claramente Jesús, el ser humano, como hombre vino y decidió bautizarse. Entró al agua y salió del agua. Y orando, el cielo se abrió. ¿Jesús estaba haciendo eso? No. No. La decisión que Jesús tomó fue de entrar en el agua bautismal y ser bautizado. Lo demás ocurre por decisión divina. Y miren lo que dice el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. No sobre Juan. No sobre nadie más que estaba ahí. Sobre él. ¿Quién decidió descender sobre él? El Espíritu Santo. Tiene el libre albedrío igual que nosotros. Decidió descender sobre él. En forma corporal como paloma. O sea que, aunque el Espíritu Santo es un espíritu, en este caso está en forma visible, forma corporal. Se transformó para que todos vieran algo que nadie había visto hasta ese tiempo. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Hasta ahora estamos claros. Jesús nos dice en Juan 3 que a menos de que nazcamos desde el agua y del Espíritu no podemos entrar, ni siquiera ver el reino de los cielos. Las dos cosas tienen que suceder. Nosotros luchamos hoy en día contra el pecado. Y era más que todo el mensaje, que no pudimos llegar, pero porque no estamos dándole cabida al Espíritu Santo que reine en nuestro corazón. La decisión es nuestra. Y la decisión es nuestra cada día. Porque el día de ayer, nada que ver. Ni los pecados, ni las cosas buenas que hemos hecho. Queda todo escrito, pero ya eso no cuenta. Lo que está cuenta, lo que tenemos hoy, en este momento y por delante. Y el día de mañana todavía no ha llegado. Ni sabemos si vamos a llegar. Y no podemos controlar eso. Pero lo que podemos controlar es el momento, el tiempo que tenemos frente nuestro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo a principio del día, cuando recién me despierto? ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Qué dice Jesús? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas os serán añadidas. Esa es la promesa. Entonces lo que debemos de hacer es buscar primeramente la verdad en su palabra. Hacer y tener comunión con Él. Hablarle a Él en oración. Y dejar que Él nos hable a nosotros a través de su palabra. Y de esa manera podemos recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se nos da como don. Pero a nosotros entender y comprender y buscar, indagar y perder. Vamos claramente a esta otra parte. Este versículo lo dijo Jesús. Y se encuentra en varias partes, pero voy a buscar la más específica. Ok. Mateo, capítulo 7. Versículo 7. Mateo 7:7. Fácil de recordar. Y la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que a su hijo, si le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Ven otra vez la referencia? Esto es la verdad. Bien, vamos a otro versículo que se encuentra en Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando,
Ahora sabemos cómo pedir, por medio de la oración. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es fácil de que las personas hagan algo que, aunque nosotros tengamos la razón, porque hicieron algo que no comenzamos nosotros, que fue algo malo contra nosotros, sentirnos con indignación, sentirnos con dolor. Pero nos dice aquí que hemos de perdonarlos. ¿Por qué? Porque de la misma manera yo hice algo que puso el Hijo de Dios en la cruz. Y como soy perdonado, yo también he de perdonar. Pero este versículo, más adelante, en el Lucas capítulo 11, versículo 10, es al que quería llegar. Versículo 9, comencemos. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo mismo que leímos ahorita en Mateo. ¿Lucas qué? Lucas 11, 9 al 13. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ahora viene el mensaje. Y con esto concluimos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? No tiene sentido. Dice el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Volvemos otra vez. Para ver el reino de los cielos, el reino de Dios, tenemos que nacer del agua, nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Nacimiento del agua lo decidimos nosotros, nacimiento del Espíritu no lo decidimos nosotros, pero podemos pedirlo. A eso quería llegar. Es algo que necesitamos pedir, si sentimos la necesidad de él. Solamente cuando hayamos nacido del Espíritu, el Espíritu es el que nos da el poder para vencer el pecado. Y eso lo vemos ya para concluir en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 es el último versículo. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo está hablando de la lucha que él tiene contra el pecado, donde él dice que lo que él quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere hacer, esto es lo que hace. Y dice, ay de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de perdición? Porque es naturalmente la tendencia que nuestro cuerpo genéticamente tiene la tendencia a hacer. Ahora pues, dice el 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El nuevo nacimiento nos permite, nos da la capacidad de andar conforme al Espíritu, de vivir conforme al Espíritu. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Son dos leyes separadas. La ley de la muerte es la que dice Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás, que es la culpabilidad que toda la raza humana tenía. La ley del pecado es la que nuestra naturaleza nos lleva a hacer lo malo. Y esto nos da la victoria sobre ambos. Porque lo que era imposible, versículo 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne es lo que es débil, no podemos hacerlo. El etíope no puede cambiar su color. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese, versículo 4, en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que les deseo, hermanos, vida y paz. Amén. Y concluimos nuestro mensaje esta mañana. Oramos para cerrar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo unigénito, para que tengamos la oportunidad de conocerle, de aceptarle y de aceptar su sacrificio por nosotros. Te pedimos en este momento lo que nos falta, oh Padre.
Muchos de nosotros, la mayoría, hemos sido bautizados. Ayúdanos a que podamos decidir morir a nosotros mismos para poder nacer en ti. Amén. Danos, Señor, esa promesa de tu Santo Espíritu para que podamos tener la victoria sobre el pecado y poder brillar en un mundo que perece. Que otros tengan también la oportunidad, que podamos compartir con ellos tus buenas nuevas de salvación y que ellos también puedan ser salvos. Esto lo pedimos, Padre, no porque tengamos mérito, más en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Amén. Feliz sábado.